Muy buenos días desde Puebla. Arquitecto Eduardo Escobar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Muy honrado y muy contento de tenerte aquí con nosotros. No, hombre, honrados nosotros. Es la primera vez, bueno, no, ya hemos grabado en Puebla, pero Sí, creo que en esta zona no. Esta zona de es Angelópolis correcto. se siente un poquito, pues, distinta. Nunca había visto Ujú. la torre, esta torre de las Ea, hélices, Elea. sí, claro. Es muy impresionante, ¿eh? Tiene un diseño muy peculiar. De Ujú. hecho, la construcción fue un núcleo que se coló con cimbra deslizante. Entonces, te estaban colando las 24 horas del día, vertiendo concreto hasta que fuera fraguando e iban deslizando el núcleo. Entonces, vaya, el sistema constructivo está bastante interesante. Es todo un Sí, reto. sí. Arquitecto, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, esta es una casa de 205 metros de terreno. Tenemos 10 de frente, 10,25 de frente por 20 de fondo. Y la casa tiene 372 metros cuadrados de construcción. La solicitaron nuestros clientes por allá del 2023. Mediados del 2023 tuvimos chance de desarrollar el proyecto. Ellos pidieron un crédito hipotecario para poder cubrir los gastos. Y bueno, le iniciamos ya a la construcción en forma a finales del 2023 y se terminó por ahí de septiembre del 2024, ¿no? 9 meses aproximadamente de ejecución. Ustedes diseñaron y construyeron Diseñamos y construimos y gestionamos también toda la tramitología, ¿no? toda la Desde el gestoría. despacho, exactamente. Excelente, pues vamos a conocerla. Empecemos platicando un poco sobre las restricciones, porque veo que las casas aquí en el fraccionamiento se pegan mucho, ¿verdad? Hacia el frente, hacia el Es, lindero. es correcto. Mira, lo Ajá. que sucede aquí en Lomas de Angelópolis es que casi todos los parques hubo una desarrolladora que se llama Grupo Proyecta y Proyecta lo que tiene es que y copió y calcó prácticamente todos sus reglamentos de construcción en cada uno de los clústeres, ¿no? Lomas de Angelópolis está dividido en diversos clústeres y aquí lo que sucede es que Grupo Proyecta lo que realiza es un reglamento prototipo y en todos los reglamentos prototipo nuestras restricciones son 2 metros al frente a partir de la banqueta, 2 metros de restricción Ok, y al fondo son 2 metros igual. ok. Entonces, digamos que nadie se puede pegar a la barda posterior. Y eso lo vas a ver marcado en todos los clústeres. Digo, es muy raro que te encuentres algo diferente, ¿no? Y lo genial que tienen banqueta, porque luego de repente no hay Sí, banqueta ya en los fraccionamientos, en los clústeres. exacto. Entonces aquí sí, Sí, tienes tu banqueta y tienes, aparte de la banqueta, la restricción, la ¿no? restricción de La dos. otra restricción es de altura. Tenemos una restricción de 8 metros con 50 centímetros a partir del nivel de la línea media de la banqueta, ¿no? En nuestro caso, la casa se ve muy alta porque conseguimos los 3 niveles de altura. Pero bueno, eso es algo que podemos ir platicando ahorita con respecto a las alturas, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos por dentro para que la casa no se sintiera tan chaparrita? Porque al momento de tener esos 8,50 de alto, te restringe mucho en la cuestión de las alturas. Si yo quiero 3 niveles, debo de tener aproximadamente 2,40, 2,45 de De lecho bajo de entrepiso. losa al piso, ¿no? Entonces, se siente también chiquita la casa por las alturas, ¿no? Pero lo que hicimos fue que adentro jugamos con dobles, con triples alturas y que eso nos dio un buen margen como para poder jugar con las alturas, ¿no? Excelente. Muy bien, Sí, pues sí. vamos a conocerla. Me llama mucho la atención la escalera de acceso. Sube pues un nivel completo, ¿no? Aquí no haces un medio nivel de sótano. Es correcto. Es completo Es el primer correcto. nivel. Mira, teníamos la cuestión y también nos surgió la inquietud. En algún momento me comentaban los clientes, oye, podemos hacer semisótano. Queremos hacer semisótano o sótano para poder hacer la cochera. Y yo les dije, mira, el terreno está a nivel. La verdad es que no vale la pena que hagamos toda la excavación, todo el costo que nos vamos a gastar en el sótano. Mejor méteselo a la casa, ¿no? Entonces, platicando y pudiendo llegar a un consenso, ese fue el consenso al que llegamos, que pues que no valía la pena, ¿no? O sea, seguramente con otro recurso o con un poco más de recurso, no lo hubiéramos dudado.
pero preferimos metérselo a los acabados, metérselo a la casa, ¿no? Entonces, una de las exigencias que tenían nuestros clientes Jackie y Memo, que la verdad es que quiero darles las gracias por habernos permitido. La Muchas casa ya está gracias. habitada, se las entregamos en septiembre. Entonces, yo les hablé y les dije, oye, ellos durante el proceso de la obra nos presentaron varios videos de obras ajenas, ¿no? Excelente. Entonces, era muy interesante ver que nosotros teníamos referencias y al final el resultado que logramos, pues tratamos de regresar, ¿no? Eso que obras ajenas también nos está brindando. Y lo que hicimos fue, nos contactamos con ustedes y yo les dije a ellos, ¿saben qué? Cuando nosotros diseñamos su casa, pues ustedes tenían ciertas exigencias y tenían ciertas recomendaciones y también tenían referencias, ¿no? Entonces, esas referencias nosotros las tomamos en cuenta y les puedo decir que su casa, pues es digna, ¿no? Creo que es digna de que pueda salir en el canal. Y fue por eso que nos tomamos el atrevimiento de contactarlos y de invitarte. Y bueno, se logró. Eduardo, muchas gracias, y por compartir esa historia, porque qué buenísimo cómo se nutrieron Sí. y ahora gente se va a nutrir de ustedes. Claro, o sea, y al final de cuentas, pues no se trata de voy a copiar, voy a plagiar, no, es una reinterpretación, ¿no? En alguna ocasión un arquitecto nos comentaba que le habían encargado un proyecto en Japón y que él procuró captar la esencia japonesa y todos los elementos de la vivienda japonesa, los plasmó en la vivienda y el cliente al final le dijo, muchas gracias, me acabas de hacer la casa más mexicana en Japón. Y decía, pero te entregué, o sea, yo me esmeré porque la casa tuviera elementos japoneses, ¿no? Y dice, no, pero tú le diste la esencia mexicana. Claro. Entonces, eso es lo que sucede aquí. O sea, reinterpretamos muchas cosas y las trajimos a nuestro programa de necesidades y con el cliente fuimos haciendo muchos detallitos y muchos ajustes para que al final ellos pudieran disfrutar de esta casa. Excelente. Aquí veo algo muy interesante, ¿verdad? Que son los dos accesos. Eso fue una petición, me imagino. Sí, mira, tuvimos un par de propuestas iniciales. Yo me reuní con ellos y siempre les doy la opción, les digo, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Esas son las primeras, digamos, las primeras juntas que realizamos y asesorías, ¿no? ¿Qué requieres? ¿Qué presupuesto, con qué presupuesto cuentas? Ya tienes el terreno, vamos a revisar el terreno, qué orientación tiene, y pues lo que ellos esperan del proyecto, ¿no? Y entonces yo les dejo tarea y ellos me dicen, aquí está, nos interesaría una casa que tuviera esto en primer nivel, esto en segundo nivel, roof garden, etcétera. Esa era una opción. Y la otra opción era justamente esto. Lo que tenemos aquí es un acceso, tenemos una cochera, nos caben perfectamente 3 vehículos, tenemos aproximadamente 8 metros de la viga al muro colindante. Viga de carga, ¿verdad? Es un IPR, efectivamente. La idea original era realizar un pergolado de herrería con cristal satinado en la parte superior. Al final ellos me dijeron, ¿sabes qué? Déjalo ciego, lo queremos ciego y rediseñamos esta parte y se integraron estos LEDs en la parte inferior, ¿no? Pregunta, ¿de qué capacidad es la cisterna que utilizan? La cisterna es de 10,000 litros. Buena Generalmente procuro que las cisternas tengan por lo menos esa capacidad porque las pipas vienen pues de esa dimensión, ¿no? Si yo hago una cisterna ligeramente más grande, no la voy a llenar con una pipa. Y si hago una cisterna más pequeña, nos va a sobrar agua y la pipa siempre se la va a llevar, ¿no? Siempre te la van a cobrar completa. Claro. Bueno, aquí tenemos una aplicación de lambrín de PVC. Ya lo has visto en varias, varias casas. Cada vez está más en boga, ¿no? Más en boga, presente. Pues es que te da una apariencia madera, pero no te da el mantenimiento a la madera. Es correcto. Es prudente. Sí. Y la verdad es que procuramos combinar todo este lambrín de PVC con la carpintería, ¿no? Que ya vas a ver. Interesante este acceso, ¿verdad? Cómo puedo ver de lado a lado toda la casa y se ve muy amplio. Exacto. Además de ancho, ¿qué ancho tenemos en este pasillo? Aquí tenemos 1.25, ¿no? Hasta un poco más, ¿no? ¿Tienes tu láser, Lupita?
Yo lo tengo por ahí, pero No te preocupes. es que es No una muy recuerdo si buena es- referencia. Creo que pueden ser hasta No sé si es 1.40. 1.30 o 1.40 Ujú. aproximadamente, ¿no? No está tan chiquito. No, no, se siente bastante amplio. Mira que viene el baño. Es el baño, este es el baño de visitas de la casa. Sí. Entonces, si yo subo, si yo entro por arriba, tengo que bajar a este baño. No, también tenemos otro baño en la parte superior. Ah, qué cracks. Oye, están buenos los baños. Este WC en específico fue petición del cliente, ¿no? Ya lo vas a ver también porque tenemos de distintos WCs, pero bueno, ese fue petición del cliente. Qué buena distribución, ¿no? Abres la puerta, las manos de lado a lado y el sanitario súper oculto. También sabes que, por ejemplo, este espejo, Jackie lo tenía Ujú. en su casa y nos dijo, oye, ¿lo puedo poner? Sí, claro, adelante, ¿no? Es un buen detalle, sin duda. Yo siempre procuro que integrar las cosas que a ellos pues, van a habitar a final de cuentas la casa. La casa es de ellos. Ajá. Hay que Nosotros podemos encontrarles un diseñar, lugar. Exacto. nosotros podemos diseñar lo que quieras, pero ellos al final van a traer su esencia, sus cosas, van a aportar, ¿no? La manera en la que habitan, ¿no? De este lado tenemos el despacho de Jackie, y también, mandó a hacer su mueble para que los niños, vas a ver muchos detalles para Pablito y para Memito, que son sus niños, muchas cosas hechas así como petit para ellos, ¿no? Su espacio en donde ellos puedan hacer su tarea, donde puedan colorear, puedan estar jugando. Y como Jackie a veces hace home office, pues le funciona bastante bien, ¿no? Interesante. Entonces, ahorita estamos viendo la altura de 2.40. 2.45, 2.40. 2.45, 2.40. Pero fíjate, se siente bien ya como decías, ¿verdad? Cuando rompes con la doble altura. Aquí rompemos porque tenemos una triple altura, es nuestra escalera principal, es la escalera interior que está hecha de herrería y está forrada de cerámico que aparenta madera, ¿no? También para darle un toque cálido. Ujú. Jackie también me decía, quiero pisos oscuros. Entonces fuimos combinando los pisos oscuros con la madera, integrando los elementos de herrería. Y aquí también ella me dijo, quiero que este sea un muro verde completo hasta arriba, ¿no? Ya lo vas a ver desde arriba, la verdad es que tiene muy buena apariencia. Otra cosa de las que nos pidió fue que no contáramos con focos. No tenemos focos en la casa, no tenemos lámparas de las redonditas tradicionales. Prácticamente toda la casa tiene luz LED. Todos son estas tiras LED que fueron diseñadas especial para cada espacio y la verdad es que también creo que consigue darle una apariencia bastante interesante, ¿no? Ahí está bueno, o sea, no tienes focos, solamente tiras de LED. Exacto, Interesantísimo. ¿no? Aquí ya nos vamos a la doble altura. ¿Me recuerdas cuánto tiene de ancho el terreno? El terreno tiene 10.25 de ancho. 10.25, es que se aprovecha muy bien, ¿verdad? El 10 es una medida increíble, joder. Sí, mira, vamos a... Fíjense, aquí te quedan 4, ¿verdad? Está 4 este eje. Está a 4 este eje, Ujú. aproximadamente, ¿no? Ah, tenemos ahí una puerta oculta. Sí, esa la tengo en mi despacho, en su despacho. Todos son bienvenidos cuando gusten darse una vuelta. Aquí tenemos la doble altura y esa puerta yo la coloqué en el medio baño del despacho. Y un día llega Jackie, ya hecha la casa y todo, ya vamos a empezar con la carpintería. Y me dijo, quiero esa puerta. Y le dije, no te preocupes, te la hacemos. Y le digo, ¿en dónde? Y ya me dijo, creo que me queda bien en la recámara de planta baja, porque aquí en planta baja tenemos también una recámara. Ok. La distribución es, vamos a decirlo, un poco atípica, Ujú. porque en la parte superior, en el primer nivel, tenemos la cocina y el comedor. Digamos que tú accesas por la escalinata, pasas por la puerta principal y tienes la cocina, la alacena y el comedor, con vista hacia que es nuestra sala familiar. Y la recámara que tenemos aquí en planta baja es para la mami de Jackie y que también fue pensada en un momento para Jackie y para Memo, para que ellos la pudieran ocupar en un futuro, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el librero, es puerta librero. Y tenemos aquí Genial. también Oye, este espacio, y ahorita lo mencionamos, pero está muy, muy bueno. Tiene un juego aquí en sección muy interesante. Exactamente. Sí, ahorita vamos avanzando, ¿no? Pero adelante. Puerta libre y curioso que está ahí Harry Potter. Ok. Ah, pues muy bien distribuido, ¿eh? Fíjate, ¿qué dimensiones tendrá esta recámara? Esta recámara tiene Un 2.90. 2.75. 2.75. Es correcto. Y el muro cabecero por ahí debe de haber
alrededor de 340. Ese tiene más o menos 340. Y su muy buen ventanal hacia su jardín. ¿Qué te queda al nivel? Hacia su jardín, que vaya, en la parte posterior tenemos, da hacia una glorieta. Lo vamos a ver desde la parte superior, da hacia una glorieta y está bastante interesante también ahí la circulación y la escultura, ¿no? La escultura que se encuentra ahí. Este es todo el closet y de este lado tenemos Se aprovecha muy bien, ¿eh? ¿De qué madera es el closet? es madera de ocumé entintada nogal. La tinta es nogal. Ok. Ahí la verdad es que pues lo hemos venido trabajando con nuestro carpintero, con el maestro Rubén Sánchez, que es una excelente persona, un muy buen amigo y como calidad de persona y de trabajo, la verdad es que no falla. No Sí, falla. eso es algo atípico. Mira, por ejemplo, Gran trabajo, ¿eh? aquí nos fue pidiendo ya aquí estos cajoncitos con cristal. Tenemos estos extraíbles que el maestro Rubén también pues, fue trabajando. Perfecto. Todo, como dices, muy personalizado, muy pues lo que iban pidiendo, yo les fui concediendo. Yo les decía, ustedes pidan, ya al final veremos, ¿no? Y ya platicaremos seguramente de los costos, pero creo que se logró bastante bien. Mira, aquí tenemos esta media luna, que tiene también iluminación en la parte posterior. Y también los muebles de los lavabos, pues fueron hechos con cierre lento Excelente, muy bien. y su placa de mármol, ¿no? Me llama la atención que las medidas están justas pero óptimas. O sea, Exacto. por ejemplo, aquí debe de haber como que Tenemos cerca de 80 centímetros. ¿Y de 70 muro a muro? centímetros. De muro a muro tenemos 1.20, 1.35. 1.35. Está Sí, sí, perfecto. está justito, Ujú. ¿no? Aquí tenemos el baño y con su coladera oculta, Perfecto. ¿no? También aquí nos pidió Jackie que no tuvieran puerta, que no fuera cancel corredizo, únicamente el fijo. Y bueno, pues ahí estamos. Este es un porcelanato, un Carrara Polaris de marca Castel, que la verdad es que nos funcionó bastante bien. En la parte del medio baño también tenemos ahí una aplicación en el muro que tiene textura. Ese es un origami white que también le da muy buen toque cuando prendemos las luces LED y esa luz incide en las curvas que tiene el material. Tiene muy buena luz, ¿verdad? Sí. El reflejo se adelante, ve muy pero- agradable. Me voy a salir. Me gusta que no tiene puerta el vestidor. Entonces yo Exacto. camino aquí muy bien. Me lavo los dientes. Me pongo pijama. Muy bien. El nicho jabonero. Me encanta cuando no tienen puertas las regaderas. Tú aquí Exacto. dejas, ¿qué será? ¿50 centímetros de paso? Sí, Más o menos, ¿verdad? tiene 60. 60. Es una pieza completa del piso. Perfecto. Y fíjense qué bien, cómo se aprovecha todo acá. ¿No? Se quedan estos huecos para poder poner productos. Muy bien. Cubierta De mármol de de Santo Tomás. Hablando un poco sobre cómo trabajan ustedes, por ejemplo, me decías, los clientes les dieron su presupuesto al inicio Sí. y ese presupuesto, ¿qué tanto trabajan con él? ¿Se respeta? ¿Se estira? ¿Cómo es un poco ese trabajo con Mira, ustedes? ¿Trabajan por generalmente- precio alzado, administración? Mira, trabajamos de distintas maneras. Todo depende del cliente y de las demandas y las exigencias que tenga, del capital con el que cuente y de las condiciones en las que ellos puedan pagar. La verdad es que generalmente nos adaptamos. Si me dicen, sabes que tengo un crédito y te voy a dar tanto de anticipo y el crédito se va a ir ejerciendo de esta manera, pues bueno, tenemos que hacer un presupuesto porque eso se tiene que presentar para el crédito y es un presupuesto a precio unitario. Y entonces viene desglosado todo, ¿no? Ahí no hay falla. También nos sirve como referencia, que es lo que generalmente, seguramente te pasa a ti y a mí y a muchos arquitectos que te dicen, ¿en cuánto está el metro cuadrado? Sí. Bueno, depende de los acabados, depende de la cimentación, de la calidad del subsuelo, qué tipo de cimentación voy a llevar, qué tipo de estructura voy a llevar. Voy a tener dobles, triples alturas. O sea, esto nos cuesta más. Si yo esto lo saco por metro cuadrado, pues sí, la casa tiene 370 metros cuadrados de construcción, pero aquí me estoy llevando un muro a doble altura, ¿no? Eso me implica un costo adicional. Entonces, digamos que partiendo del precio por metro cuadrado, nosotros nos vamos ahí adaptando y también mostramos los acabados. En la oficina tenemos aplicación de muchos acabados
tenemos una pequeña oficinita y junto tiene un loft que adaptamos como showroom. Entonces, tiene aplicaciones de muchos de estos materiales, incluso como te comentaba, esta puerta. Y entonces de ahí vamos tomando ideas o vamos viendo o referenciándonos, ¿no? Porque hay veces que, como en este caso, el cliente nos permite venir a visitar. Pero pues hay clientes que están muy ocupados y no podemos estar entrando a cada rato a su casa. Entonces yo les digo, vengan a la oficina, vean los acabados. Tengo muestrarios y tengo también aplicaciones. Entonces fue ahí, por ejemplo, donde vieron la puerta, vieron la carpintería y es el mismo tono que tenemos en la oficina, ¿no? Excelente. ¿Y qué más hay de este lado? Mira, de este lado está la oficina de Memo. Aquí tenemos la oficina de Se Memo. aprovecharon los metros cuadrados al 100. Sí, al 100 a tope. Y se genera un patio lateral. Es correcto. A los 10 nos quitas 1,20 m, algo así. En ese tenemos 1,20 m y es el pasillo que da hacia la parte del jardín. Ok. Viene desde la cochera y atraviesa toda la casa hasta el jardín. Es un pasillo de servicio. Fíjate, el ancho de ese cuarto también debe de ser como 2,20, ¿verdad? Sí. 2,20 por los 4. Este tiene 2,45 por 3,55. Ok. Bien para una oficina. Aprovechas todo, ¿no? De repente un closet aquí de blanco. Este closet que, si te fijas, es muy profundo porque también Jackie aquí tiene muy bien acomodaditas sus cosas, pero también los cajones, ella nos fue diciendo, quiero un cajón de estas medidas, ¿no? Este cajón está un poco más profundo de lo habitual, ¿no? Ya sabía lo que iba a guardar. Ya sabía lo que iba a guardar. Era interesantísimo. La arquitecta Guadalupe, que ya la conociste, se sentaba con Jackie en la oficina y se ponían, no, pero es que esta altura, pero el material y entonces la modulación de las puertas. Ahí hubo tardes incesantes de trabajo, Exacto. pero creo que rindieron frutos. Sin duda. Esa parte del trabajo del proyecto ejecutivo, jóvenes. Adelante, mira. Esta es la lavandería. Qué bueno. Allá al fondo tienes un azulejo, es Interceramic. El modelo se llama Form y tiene ahí una greca. Se puede aplicar de varias maneras, ¿no? ¿Con esta llave? Sí. Esas son de las cositas que Jackie fue solicitando, ¿no? Oye, no quiero la típica llave de nariz. Le digo, bueno, venga, vamos a buscarla. A buscarla. Y también, por ejemplo, la elección de que la lavadora quedara arriba de la secadora, ¿verdad? O sea, aquí ella ahorras mucho espacio. Ella compró el centro de lavado y lo que hicimos fue buscar que estuviera pegado a alguno de los muros para que tuviera su ducto de desfogue. Ok. ¿No? Desde la cochera se logra apreciar la rejilla donde desfoga todo el vapor. Pero bueno, el centro de lavado, indiscutiblemente, yo le dije, mándame el modelo y yo voy a adaptarla todo lo que es el closet para que también pueda caber perfectamente. Perfecto. Mira aquí, este es el, vamos a llamarlo capricho, espero que Memo no me cuelgue, el capricho principal de la casa y el motivo por el que se construyó la casa, porque este elevador o montacargas fue el eje central de la casa. La casa se diseñó alrededor del elevador. Aquí, por ejemplo, tenemos este elevador con su tubo de cristal. Esta parte tiene la lavandería. De aquí suben ropa limpia, bajan ropa sucia. En el entrepiso está la alacena. Entonces pueden subir comida y pueden subir cosas de la alacena a la recámara principal. Y de la recámara principal pueden bajar los platos sucios, pueden bajar cubetas, pueden bajar la ropa sucia y viene directo hasta la lavandería, ¿no? Las dimensiones que tiene, o sea, si te fijas, la cabina es chaparrita, tiene 1,20 de alto, pero está diseñada para que en cualquier momento, si ellos requirieran ampliar la cabina para que quepa una persona, cabe una persona parada perfectamente. ¿En serio? El polipasto lo aguanta. Y bueno, aquí digamos que el truco estuvo en trabajar con nuestros electricistas y con un ingeniero que fue quien nos programó las botoneras. Porque el polipasto trae generalmente una botonera. Y tú vienes en el polipasto, le aprietas, sube y baja, ¿no? Pero aquí tenemos botonera en cada piso y se maneja desde afuera. Ok. En el momento en el que la cabina se modifique para funcionar como para una persona, pues tendremos que reprogramar y entonces ya llevará también una botonera interior. Pero de momento no la necesita. ¿Y es de alguna marca o ustedes lo fabricaron? Nosotros lo fabricamos. Con el herrero diseñamos la cabina,
Nosotros compramos el polipasto y lo diseñamos. Nuestro aluminista hizo todo el cubo de cristal, ¿no? Quedó fino, ¿eh? Y mira, aquí, por ejemplo, ya que aprovechó, porque todos los espacios, hasta el más mínimo recoveco, ella decía, aquí voy a poner los trapeadores, la escoba, la Dyson, todo tiene un porqué, ¿no? Está perfecto. O sea, es que tienes todo diseñado al milímetro. O Mira, sea, no se ve ningún espacio desperdiciado. este es el acceso que viene desde la cochera. Ahí alcanzamos a ver la cochera. Digamos que es nuestro pasillo de servicio. Ajá. Si queremos sacar basura, si queremos que ingrese el jardinero para que no deje pasto, no deje Ahí está el ducto de huellitas. ventilación de Exactamente. la secadora. Exacto. Ok, no, pues muy bueno. ¿Y esto qué tiene de ancho? Como 1 metro. Este tiene 1.20 1,20 libres. libres. Ok. Se aprovecha, les digo, todo. Este espacio para el calentador, Libres. la iluminación de la oficina. Estas que son las casitas de los perritos. Excelente. Tiene ahí su casita y bueno, les cambian las colchonetas y que generalmente los perritos están adentro, ¿no? Digo, En la cama. solo cuando los tienen aquí, los quieren, un ratito de privacidad, pues bueno, ahí está. Ahí están para los dos perritos. Ya el jardín con nuestra fachada posterior. Utilizas otra vez el WPC. Nos ¿Qué fuimos. orientación tenemos aquí atrás? Este es oriente-poniente. Entonces está sesgado, Ok. ¿no? Entonces también esta marquesina nos ayuda un poquito a atajar el calor de la mañana. Y bueno, las recámaras superiores, a esas sí el sol incide totalmente, pero tienen un blackout y tienen buena ventilación cruzada también. Ventilación cruzada. Excelente. Ahorita lo vamos a revisar. Aquí le das un poco más de los 2 metros de jardín, ¿verdad? Sí. Vaya, la intención nunca fue pegarnos. El hecho de que nos exijan, tiene 350. El hecho de que nos exijan que dejemos 2 metros de restricción, para mí nunca ha sido una obligación. O sea, una obligación, digamos, de los 2 metros para acá. Porque pues un poco de jardín siempre nos va a ayudar a abastecer nuestros mantos freáticos. Y eso es lo que siempre nos va a ayudar también a combatir la escasez de agua. Nosotros como arquitectos generamos unas planchas de concreto y cada vez que llueve evitamos que permee el agua al subsuelo, Exacto. generamos socavones y generamos desabasto de agua, ¿no? Entonces creo que es importante poder contar con estas áreas y lo más que le podamos ganar, pues siempre va a ser bienvenido, ¿no? Excelente. Muy bien. Pues vamos a conocer la planta alta. Vamos. Esto quedó perfecto, ¿eh? Y veo mucho el acero, ¿verdad? Lo estás Sí. utilizando también Mira, en la fachada. te soy 100% franco. Estas vigas son aparentes, pero le dan muy buen aspecto. Sí, O sea, en cuestión de costos, nosotros podíamos haber podido meter una viga de carga, podíamos generar una columna igual de carga metálica, pero optamos por reducir los costos, dejarlo aparente y la verdad es que tiene muy buen aspecto. Sí, me gusta porque le da como un cuerpo ahí negro atrás de la madera. Es correcto. A mí siempre me ha gustado combinar los negros con la madera y los blancos, ¿no? Y el verde también de la vegetación, ese no puede faltar. Excelente. Muy bien. Perfecto. Te seguimos, arquitecto. A ver, Entonces son 370 metros cuadrados en 3 niveles. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? tiene 4 habitaciones, Más estudios. los 2 estudios, 2 medios baños y 4 baños completos. ¿Qué hiciste? Pasa. Muy bien. Toda la estructura de acero de la escalera. se ve Esta muy sí bien es hecha. 100% de herrería, con las huellas están coladas en concreto. Y muy amplia, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Como 1,40. Esa sí tiene tiene 1.20. 1,20. 1.20, pero está bastante cómoda. La verdad es que igual fue una de las referencias que me daban Jackie y Memo, ¿no? Oye, vimos esta escalera, ¿se puede hacer? Tú no te preocupes, vemos cómo la hacemos, pero sí sale, Excelente. ¿no? Ah, qué muy bien. Mira, si quieres, empezamos por acá, que es el acceso. Sí. Este es nuestro acceso por la escalinata. Aquí llegaron las visitas. Aquí llegan las visitas, tocan el timbre. Este timbre es timbre inteligente, está conectado al refrigerador. Entonces en la pantalla del refrigerador aparece el arquitecto Abraham Kotak tocando. Llegué, ¿no? Igual la puerta de WPC
con su chapa inteligente también. Y amplia, ¿verdad? ¿Este cuánto ¿No? tendrá de ancho? Esta sí tiene 220. 220 de amplio. 220 la puerta. En su buen nivel. Perfecto. Y aquí ya llegamos a la doble altura. Aquí llegamos a la doble altura y en algún momento, como te comentaba, Jackie me pidió que fuera todo este muro de vegetación. Es vegetación sintética, pero bueno, fuimos combinando los distintos modelos a modo de que se vieran lo menos Más natural. falso, ¿no? Lo más natural posible. Allá, de aquel lado tenemos un domo, un lucernario para la luz cenital. De momento tenemos encendidas las luces, nosotros le llamábamos el hashtag. Tenemos este hashtag aquí prendido, pero bueno, si nosotros apagáramos la luz, se llega un punto de la iluminación en la que se ilumina bastante bien el muro verde. Muy bien. Y además rematamos con ventana al fondo, ¿no? Entonces se genera la vista a la ciudad. Se genera la vista ya a la rotonda que te comentaba, pero en el otro espacio, lo que hicimos fue buscar un poquito más de privacidad, también atajar un poco la incidencia del sol, y por eso elaboramos esta ventana que es una ventana inferior. Claro. Ahí en el comedor. Un juego ahí, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Mira, aquí tenemos un pequeño closetcito de blancos, que igual vine y me senté aquí con Jackie y me decía, es que Memito no se va a poder sentar, y sacamos la medida para que los niños se pudieran sentar para ponerse y quitarse sus zapatos. Excelente. Y bueno, para que ellos también se pudieran sentar y pudieran aprovechar ahí ese espacio, ¿no? Y oculto, ¿verdad? Con 2 puertas. Oculto, tiene sus puertas. De este lado tenemos el otro medio baño. Aquí está lo que te comentaba, el muro con el azulejo origami. Los espejos igual. Le dije a Jackie, estos son los espejos que te tengo, son redondos. Me dijo, ¿los podemos hacer de diferentes formas? Sí, claro. Vámonos, ¿qué formas quieres? Hicimos plantillas, hicimos ensayos y al final este es el resultado, ¿no? Como ameba. Muy bien. Tiene siempre como una calidad, ¿verdad? Porque rematan los bordes, ¿no? Los bordes, y eso lo vuelve más elegante. Este es otro tipo de WC, estos WC suspendidos, ¿no? Qué bonito. Y bueno, por ahí tenemos siempre los sanitarios de los niños. Oye, ¿cómo logras sacar closets en todos lados? Pues es que teníamos que hacerlo, mira. Yo siempre digo que los closets son vitales porque siempre necesitamos dónde almacenar. Y luego creamos unas casas increíbles, pero no hay lugar en donde almacenar. Y si hacemos una bodega, a mí la verdad es que sí me parece tremendo, ¿no? La bodega que tenemos abajo de la escalinata, más que bodega, la ocupamos como cuarto de máquinas. Porque en realidad todo lo que quieren almacenar, pues tienen suficientes closets para poderlo hacer. Mira, acá este fue otro espejo de los que nos pidió Jackie. Y como dato curioso, el WPC que ocupamos aquí es todos los despuntes del WPC que ocupamos allá. Entonces, lo reutilizamos y creo que se logró, ¿no? Tiene muy buen aspecto también. Sí, parece una pieza completa ahí. Sí. Sí. Mira. Qué interesante otra vez lo del 240, ¿verdad? El 240 compacto, pero necesitas cómo crece hacia arriba, crece hacia abajo. Exacto. O sea, todo el tiempo está creciendo. Exacto. Muy aprovechado, demasiado aprovechado. Y en algún momento nos planteamos, ¿no? Hacer cajillos de tabla roca, de iluminación indirecta y demás. Pero la realidad es que hacer esos cajillos nos implicaba bajarnos por lo menos unos 10 centímetros. Y lo conseguimos bastante bien con los LEDs, porque los LEDs están integrados en la capa de yeso. Toda la casa interior, en los muros y los plafones interiores, tiene un aplanado fino de yeso. Entonces, en la capa de yeso fue donde metimos el canal, en donde viene la tira LED. Ah, ok. Entonces tiene eso 2 centímetros, 1 centímetro. 1 centímetro, ¿no? Perfecto. Claro, entonces esta planta baja se logra quitando oficinas ni recámaras. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Mira, aquí tenemos la cocina. Igual tenemos una barra amplia. Aquí tenemos unos aplicaciones de contactos. Y lo que ocupamos aquí fue una melamina Vesto de Arauco, color negro mate. Y el maestro Rubén nos hizo...
Fíjate que yo mucho tiempo trabajé con, les decimos, y espero que no se ofendan vulgarmente, cocineros, ¿no? Ujú. Personas que se dedican a fabricar cocinas. Hasta que un día hicimos una cotización y coticé con el maestro Rubén, que era nuestro carpintero de cabecera, y vi que bajábamos mucho el costo. Entonces dije, ¿por qué no darle al cliente un plus por Ujú. un menor precio? Entonces lo que hicimos fue mira, aquí tiene un doble fondo, ¿no? El maestro Rubén aquí nos puso Pues, un genial. pianobo brillante Ajá. en gris. La cubierta es un granito negro San Gabriel. Y bueno, la tarja que también está bastante práctica. Este lavavajillas nos lo trajimos de la otra casa que tenían Jackie y Memo, ¿no? Perfecto. Ellos me dijeron, oye, ¿nos lo podemos llevar? Sí, no se preocupen. Vamos a reutilizar todo lo que se pueda. Oye, las puertas son de listón, ¿verdad? Todo el, O sea, digamos, todo es carpintería. todo es carpintería. Yo les di la opción, ¿no? Puede ser melamina, podía ser Melamina. algún otro tipo de material, Ujú. pero al final llegamos a la idea de que queríamos que todo se integrara, que todo fuera muy similar en cuanto a la carpintería. Aprovechas para almacenamiento. Tiene almacenamiento, pero también otra de las, digamos, de las ideas que se les ocurrió a ellos Ah, fue, ¿dónde está? esto se va a volver un transformer, jóvenes. Exactamente. Aquí tenemos una mesa extraíble, Ok. ¿no? Y esta mesa está forrada con el mismo mármol gris Santo Tomás Ujú. con el que forramos las barras de los baños, De los baños. ¿no? Vaya, lo podemos girar, lo podemos mover. Eso en caso de que ellos tengan alguna visita. Si te fijas, se trajeron el comedor que tenían originalmente en su otra casa, pero la manera de ampliar este espacio para poder dar mayor servicio, pues fue integrar esta mesa que también está interesante, ¿no? Mesa barra. Muy bien. Exacto. Y se puede girar o se puede llevar para allá. Vaya, es la ventaja de estas piezas dinámicas, ¿no? Claro, ustedes la fabricaron a la medida. Y si te fijas, entra con una diferencia milimétrica, ¿no? O sea, ahí está, Excelente, maestro. ¿no? Ya también tenemos espacio, ¿no? Y ya Para tienes almacenamiento acá. armar todo. Todo. Jackie me decía, oye, acá, de este lado también. ¿Verdad? Claro. Todos los huequitos procuramos ganarle. ¿Qué dimensiones tendrá la cocina? Por ejemplo, en este sentido largo, La pura cocina. la pura cocina. Mira, la cocina está así, ya tiene 430. 430, ok, muy buena 430 y le permitimos una buena referencia. circulación, ¿no? Ujú. Y en esta pieza de acá te queda sala-comedor. Y nos queda aquí, tiene Ujú. una salita y tiene el comedor. Originalmente lo que planteamos fue el comedor, un comedor mucho más amplio, ¿no? Pero ellos optaron por colocar esta salita. Que Claro, les porque sirve la aquí sala también. ya en teoría es la de abajo. Exacto. Ajá. Que es más como un family room, ¿no? Es una sala familiar, Ok. ¿no? También me decía Jackie, oye, y si los niños están jugando, no me lo voy a dejar ciego porque si los niños están jugando, yo quiero echar ojo. Ah, claro. Entonces, de esa manera fue que hicimos esta ventana, ¿no? Que da hacia el jardín. Sí, siempre quieren estar vigilando. Hay que estarles echando ojo a los muchachos porque son tremendos. Son vagos, son vagos. Acá también tiene sus sillitas, mira, Está genial todo. que eso es algo que siempre me ha Tamaño vaguito. tamaño bajito. Muy bien, oh, pues aprovechadísimo al máximo. Vente, Al asómate aquí a máximo. la cena. A la cena, lo que te iba a decir. Y si quieren más almacenamiento, ¿qué hacen? No, pues aquí hay otro. Aquí se asoman a la alacena. Aquí está la alacena Qué cosas. y aquí tenemos el pasto. Y pasto, jóvenes, una palabra nueva que estamos aprendiendo. Perfecto, no, pues ¿No? Igual aquí tenemos muy buena espacio para guardar todas las escobas, la Dyson, que fueron espacios ahí buscados a propósito. Se ve que aquí todo se diseñó. ¿Cuánto tiempo se llevó el diseño ejecutivo de toda esta carpintería, de toda la casa? Mira, el diseño de la casa como tal, pues nos llevó un proceso aproximadamente de mes y medio en ensayo-error, ¿no? Presentábamos el proyecto con Memo y con Jackie y veníamos haciendo correcciones. La parte de la carpintería nos tomó otro mes completito, yo creo, pero bueno, los resultados están.
Sin duda. Y creo que Jackie está muy contenta porque sí puede guardar muchas cosas. Muy resistente se siente la escalera. Ok. Distribuidores. Aquí tenemos 3 habitaciones. Tenemos 3 habitaciones. Esta tiene truco. Vente para acá. Tenemos las 2 puertas de Pablo y de Memo, de Pablito y de Memito, pero Jackie y Memo lo que me pidieron fue que este espacio fuera integral, porque esta es la recámara de los niños. Entonces, lo que hicimos fue, si tú te fijas, lo que tenemos es aquí un eje divisorio en el que en algún momento nosotros podemos plantar un muro y esta es una habitación y la otra está de este lado. Ok. ¿No? Cada una tendría su acceso independiente, pero bueno, su acceso, su closet o su vestidor, en este caso, este tiene vestidor, ¿no? Pues quedan de muy buen tamaño también. Mira, aquí están. El vestidor está muy iluminado y muy amplio. Qué bonito cuando se generan estas cubiertas, ¿verdad? Para dividir los cortos con una cajonera. Exacto. Se ve muy, muy bien. Tiene cuerpo, ¿no? No es solamente un vacío doble con 2 tubos, sino que Exacto. tiene más Y allá allá, abajo más también salidas. tiene las charolas que son extraíbles. Ujú. Vaya, tiene ahí su detalle. Todo lo carpintería lleva cierre lento, que igual, digo, con el diseño inicial básico, yo les digo, a ver, en este precio yo entro, pero no lleva cierre lento, no tiene este detalle, las cubiertas de cristal. Entonces ellos me decían, actualízalos con el diseño y me fueron autorizando. Entonces, digamos que ellos fueron personalizando y fueron elevando un Ajá. poco la calidad pues de las cosas, ¿no? ¿Tú con qué precio arrancas más o menos por metro cuadrado? Mira, con ellos iniciamos con un costo aproximado de, no me acuerdo si eran 9,800 pesos metro cuadrado. ¿En serio? Cerramos, y no me vas a creer, con estos acabados y con estas dimensiones, la casa costó aproximadamente 10,600, entre 10,600 y 10,700 pesos el metro cuadrado. ¿En serio? Sí. Es Pura muy... construcción, digo, más el terreno, ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso ya incluye seguro social, Todo. eh, Trámites, licencia. licencias. Digo, en la zona las licencias no son extremadamente caras, Ujú. pero bueno, ya contando seguro social, licencias y demás, punto que estemos rayando los 10,700, 10,800 máximo. No, pues es una locura. Es una locura, está muy Claro, bueno el precio. ojo, es precio 2000, cerramos cuentas en el 2023, la casa se construyó en el 2024, ahorita actualizaríamos nuestros costos, pero aproximadamente con eso se pueden dar una idea, ¿no? Buenísimo. No, no, la verdad que está muy bien. No sabía que estaba tan bajo el precio del metro cuadrado de construcción aquí en Puebla. Pues digamos que es el costo que nosotros tenemos. Ustedes son muy eficientes, ¿verdad? Procuramos, Muy procuramos. Y bien. aún así hay gente que nos dice, oye, no puede estar más barato, ¿no? ¿En serio? ¿Qué Pero quieren? bueno, 5,000. vengan a ver la casa. Es que también depende mucho de los acabados, ¿verdad? O Claro, sea, claro, claro. O sea, por ejemplo, se forraron todos los muros de los baños están forrados. Si nosotros no forramos los baños, pues obviamente únicamente forraríamos el área de la regadera ujú. y eso es un costo que realmente te impacta. Si tú tienes un baño de 3 metros por 1,50, tienes 4,5 metros de piso, pero de azulejo te llevas por lo menos unos 20 metros. Claro. Este es el baño de Memito. Si te fijas, aquí yo que me voy a poner de escala humana, está diseñado para que Memito alcance la llave. Tiene su WC, que también es un WC infantil. Y tiene Ese memito es crack, ¿eh? su tinita. Ya lo sabías. Allá en la entrada, cuando diseñamos la fachada, en el diseño, en el render, les puse unas tiras LED y me dice Jackie, ¿no le puedes poner otra más inclinada así? Dije, sí. Ya la pongo y se voltea y le dice a Memo papá, él le dice, es una M, es un Memito. Y le digo, sí, ya sé que es la casa de Es la Memito. casa de Memo. Sálganse todos. Sí, cuando me pidieron que les mandara el nombre de la casa, la verdad es que me equivoqué, le tenía que haber puesto Casa Memito. ¿No? Qué crack. Ah, está bien. Bueno, y No esta merece- es digamos, la otra habitación, con su closet también.
Igual, mira, los muchachos son muy ordenados estos muchachos. ¿A poco sí? Ellos doblan y planchan. Ellos doblan y planchan. Y aquí tenemos, aquí dejamos en la parte exterior, el lavabo y el baño. Este lo haces un poco más alto, ¿no? Ya no Este es... sí está más alto. Ok, Es que este es de Pablito y Pablito ya está más ya grande. está más grande. Ya. Que igual yo creo que ocupa el otro, ¿no? Pero bueno, aquí tiene su baño y los acabados. Muy bien. ¿Aquí cuánto tenemos de ancho? Lo mismo que es el un 1.20, espejo de la de 1.35. allá abajo, es 1.35. Ok, Sí, 1.35, 60 de closet y el resto es circulación. de acuerdo. Muy bien, No, aquí aprovechando arriba sí. tenemos distinto diseño con los LEDs. Tenemos aquí escondidos de manera estratégica estas rejillas que son las ubicaciones de los drivers de los LEDs. Ah, ok. Teníamos la situación de que los drivers se calientan demasiado. Ajá, La estructura, la losa, todas las losas son vigueta y bovedilla, excepto en los baños. En los baños tienen losa maciza y para hacer la charola sanitaria, ok. pero tienen esas rejillas para permitir que se ventilen los drivers Ujú. y que en dado caso que se llegue a descomponer algún driver, podamos bajar la rejilla, cambiar el driver y no hacer, no estar rompiendo Perfecto. la losa y el yeso. Mira, acá tienen los de este bloque y allá tienes los del otro bloque. El cable va por el yeso, va ahogado en el yeso. El cable tiene ducto, pero está viene en el yeso. Ok. Sí, viene en la losa. Ujú. Y sí, la recámara principal es súper amplia. Esta es la cámara principal. Obviamente aquí diseñamos pues, una pequeña sala. Jackie puso ese sillón y allá tiene salidas para televisión, ¿no? Digo, eso yo también lo dejo opcional. Si, por ejemplo, personalmente en tu casa yo no Gracias. veo tele, entonces, digamos, en mi recámara no tengo una tele, pero bueno, dejamos las salidas y ellos tienen ahí ahorita el cuadro, pero en algún momento pueden integrarla, ¿no? Y aquí sí tenemos, si te fijas, este cuadro y la iluminación de este lado. Y que En la la cabecera. ventana, me gusta la luz porque no es demasiada. Al final, ¿a dónde orientas esta ventana? Que Mira, además tiene esta losa. esta ventana está orientada hacia el oriente. 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 Lo que tenía, y después te voy a pasar una foto, a lo mejor de este lado lo alcanzas a ver, no existía la construcción del vecino. ¿Ok? Yo me aventuré un día en el que estábamos construyendo, vine y me paré y les dije, oigan, voy a abrir aquí un hueco, lo voy a dejar vacío. Me dijeron, ¿por qué? Le digo, porque se ve toda la línea de construcciones de los edificios de la ciudad. No sé si alcanza a ver de este lado. Ah, sí, ya la Se vi. ven algunos Ujú. edificios. Bueno, en esta parte teníamos enmarcados todos los edificios y en la parte del fondo se alcanzaba a ver, creo que es la Malinche. Se alcanzaba a ver la Malinche. Ok. Entonces tenía como muy, muy bonita vista. Ya el vecino nos rompió la vista y era una de las cosas que le dolían a Memo. Me dijo, nos batan, papá. Yo le digo, pues no podemos hacer nada, es hacia la colindancia, ¿no? Es parte- Pero bueno, lo único que hicimos fue dejar el vano. Como tal, ellos también despegaron su construcción de la de nosotros y no pasa nada. Pero momentáneamente disfrutaron de esa vista, ¿no? Pero tiene buena luz. Sí, mira, acá también pusimos apagadores inteligentes. Tienen ahí al toque. Y son como los de la cabecera y los de la parte superior de la cama, ¿no? Muy bien. Mira, vente para acá. Aquí tenemos, abriendo, es el vestidor principal. Digamos que está separado lo de Memo y lo de Jackie. Y el polipasto o el elevador llega a este punto, ¿no? Justo aquí en el vestidor, que es donde nosotros pensamos en que mejor se podía ocupar. Tenemos también nuestras tiras LED y por aquí al fondo, si te fijas, en algún momento me dijo Jackie, oye, ¿cómo podemos ocupar esa esquina? No te preocupes, te hago un carrusel. Entonces, yo pensé que iba a colocar bolsas, ella aquí colocó todos sus zapatos, Genial. ¿no? Siempre igual, buscando dónde Aprovecharlo al guardar máximo. hasta el mínimo. Mira, aquí atrás del espejo tenemos para las lociones y para los perfumes. También fue pensado y diseñado ex profeso. No, de aquí nos vamos a llevar muchísimas ideas, Juanes. Qué bueno, ojalá de verdad nos sirva. Dimensiones de este closet, por favor, más o menos para darnos una idea. ¿Cuánto tiene cada uno? Mira, este closet tiene 1.92
Y de ancho tenemos lo que teníamos en el eje inicial, que eran, me parece, 4 metros. 3,50. ¿No? 350 de lado a lado. De lado a lado y 1,90 de ancho. 1,90. Claro, de muro a muro. Este mueble es ligeramente más angosto, Ujú. tiene 30 centímetros, y este, que es en donde ya tenemos para colgar y demás, tienen 60 de fondo. Ah, juegas con ¿No? eso. Jugamos Muy bien. con eso, y aquí atrás de este mueble fue donde ocultamos la puerta corrediza. Puerta Lo mismo corrediza. nos pasa con la puerta del baño. Estuviera un poquito más libre del hecho de poder colocar una puerta abatible. Y lo que logramos también con este cristal satinado es que, si te fijas, el domo que tiene el baño permite que la luz pase hacia el vestidor sin Ujú. necesidad de... Podríamos apagar los LED y creo que nos entra muy buena luz. Muy buena O luz, sea, claro. también, siendo un espacio muy encerrado, logramos conseguir un poquito de iluminación sin necesidad de ponerle un domo y demás. Que muchas veces los domos en los vestidores, sobre todo de este tipo que tienen abierto, que no tienen puertas, Ujú. pues lo que sucede es que el sol empieza a quemar la ropa. Claro. Entonces, alguna prenda que no ocupes mucho o que esté en una posición, al rato la sacas y ya está, la mitad está de un color y la mitad está de otro, ¿no? A veces pasa, Juan. Entonces, el baño principal. Fíjense, entramos por el centro, lavamanos sencillo, sanitario de un lado, regadera del otro. ¿De ancho cuánto tenemos, por favor? Mira, tenemos 1,30 por 3,15. 1,30 por 3,15, ok. Y pues muy aprovechable. Me encanta que no de repente no tienen el lavamanos doble, o sea, como que son también mesurados, ¿verdad? Mira, yo Le les dan- di, yo les di la opción. Yo Ajá. siempre les digo, mira, este espacio está diseñado para que me quepa doble lavabo. Ok, Al final ellos me dijeron, no, está perfecto con uno, no necesitamos dos. Y de la misma manera, si te fijas, tenemos la aplicación del origami ujú. y estas tiras de aluminio que también me las pidieron, ¿no? Ya que me dijo, yo las vi en una tienda, por favor, no te preocupes, se las ponemos. Entonces, digo, tiene aquí y tiene su ventilación natural, ¿no? Igual que su iluminación con el domo. Excelente. No, pues muy bien, la verdad que se aprovecha perfecto. La puerta corrediza es la clave del éxito. El domo, ventilación natural. Perfecto. Y el hecho de colocar el azulejo y el piso blanco te da muchísimo más amplitud. Sí, totalmente. Creo que Todos nadie mejor que el arquitecto J. Paredes lo sabe. El blanco es amplitud, el blanco es pureza y amplitud. amplitud. Elegancia, pues es que Elegancia, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Rápidamente llegas aquí y siempre con la luz LED, además se llevan Sí. muy bien el blanco y la luz LED. Sí, sí. Te genera una atmósfera moderna. Sí, que escogimos un tono de luz. Había unos tonos más cálidos o más blancos. Nos fuimos con el tono medio y creo que es lo que le da el toque, ¿no? Claro. El No se siente intermedio. tan frío, Ujú. tan institucional. Y está en toda la casa ese mismo 4000, ¿qué será, no? Más o menos. 4000K. 4000K. Ajá. Perfecto. Me encanta cómo le dieron la prioridad a los espacios y no a las alturas, Exacto. en este caso, ¿verdad? Sí, aquí ya fue espacio totalmente. Nunca dudaron de decir, oye, 240, quedará chico, quedará grande. No teníamos. O sea, la Ajá. opción, la verdad es que es muy reducida. En el momento en el que tú decides llevarte a construir planta baja, primero y segundo nivel en esta zona, te tienes que atener a esos 240 o a sacrificar alguno de los 3 niveles, darle 230, darle 220 y sentirte así como más chiquito para ganarle al otro. Nosotros lo que hicimos fue buscar las dobles y las triples alturas para que eso nos favoreciera. Y es que además, ¿verdad? O sea, después de todo el programa que ya tienen, consiguen dar dobles alturas, 2 dobles alturas. Exacto. Mira, aquí se ve hasta la planta baja. Ujú. Ahí va hasta abajo. ¿Y cuánto tiempo se llevó la ejecución de la obra? 9 meses. Además, rapidísimo. ¿Cómo lo lograron, jóvenes? Bueno, No se puede todo. no se puede todo, pero mira, te soy franco, llega un momento en el que empezamos la construcción. La cimentación sí nos tomó un poquito más de tiempo porque era una zapata corrida de concreto armado. Y en el momento en el que empezamos a pegar tabique, que en este caso fue un Tabimax 12, o sea, es block es tabique hueco de Nova Ceramic. Todo este muro es doble, o sea, tiene doble muro. Y te comentaba, es un Tabimax 12. Eso también nos ayuda a irnos
muy rápido. Cuando empezamos a tabiquear, cuando empezamos a hacer muros, tú lo has visto, te vas rapidísimo. Cuando comienzas con el repellado o el enjarre, Eso es lo lento, te ¿verdad? vas lento y el cliente dice, oye, ya no está haciendo nada el arquitecto, ¿qué pasó? Y bueno, y ya vamos ahí definiendo acabados, vamos definiendo detalles y pues vamos cerrando. Entonces, esta sí nos tomó 9 meses. 9 meses, 372 metros cuadrados. A un costo por metro cuadrado de... 10,700. ¿Y cómo nos podemos contactar, arquitecto? Pues mira, te vamos a dejar mi teléfono personal, con gusto los puedo atender. Y también estamos en Instagram como escobar.arquitectura o nos pueden buscar como Escobar Taller de Arquitectura. ¿Y dónde pueden trabajar? ¿Qué zonas pueden construir? Mira, toda la zona conurbada pegada, digamos, de la Angelópolis de Puebla, está dividida en varios municipios. Este municipio en específico se llama Santa Clara Ocoyucan. Pegado está San Andrés Cholula. Hemos trabajado en Cuauhtancingo, en Coronango, en San Andrés Cholula, en San Pedro Cholula, en San Martín Texmelucan. La verdad es que abarcamos bastante bien la zona. Si nos llaman de otro lado, con mucho gusto estaremos dispuestos a... También hemos trabajado en Querétaro. Ok, esa es la pregunta, ¿verdad? Porque sí. les van a llegar correos Ojalá. de Tlaxcala y de De donde Durango. gusten. Perfecto. De donde gusten, nosotros estamos dispuestos. Pueden mover a la gente, pueden llevar. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Gracias a ti por venir con nosotros. Encantado. Muchas gracias también a los propietarios por abrirnos las puertas de su hogar. Y pues ojalá que no sea la última casa que podamos documentar de su despacho. Claro que no. Y si me permite robarte nada más unos segundos. Claro que sí. Sí me gustaría agradecer principalmente, le quiero dar las gracias a mi mamá, a mi esposa, que casa con casa que hacemos, ellas vienen y me apoyan con la limpieza. No es que yo las obligue, conste. Ellas me dicen, oye, ¿cuándo vamos a limpiar? Les digo, no, o sea, ya hay personal de limpieza. No, vamos. Y entonces ellas me dicen, aquí hay mancha de pintura, aquí hay esto, aquí hay el otro. Ellas siempre, esta casa también me ayudaron. A los muchachos que trabajan con nosotros, yo siempre lo he dicho, tanto albañiles, aluministas, electricistas, carpinteros, pues sin ellos no construiríamos, no llegaríamos a hacer esto. Esto no se concreta sin ellos. Entonces sí quiero agradecerles a ellos y agradecerles a nuestros clientes siempre por la confianza, que espero nunca quedar mal y nunca fallarles, ¿no? Trabajamos fuerte para que así sea. Y seguramente así seguirá siendo. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias. Y felicidades. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Con las paredes, adelante.